Realmente ¿ya? Lo que más hay que resaltar ahí, lo que más nos pueden preguntar en el examen, son las características del Renacimiento. Y lo tienes que vincular, ¿no? a un texto, ¿no? Literario, ¿no? Que en este caso es pues Romeo y Julieta, ¿no? De Shakespeare, ¿no? ¿No? Pero eso es el vínculo, ¿no? Porque la idea es resaltar las características del Renacimiento. Ya, entonces vamos primero a ese punto, chicos. El Renacimiento. Ten en cuenta que ya se han desarrollado dos etapas literarias anteriores, ¿sí? Todo comienza con el clasicismo, ¿no? De los griegos y los romanos, ¿no? En la Edad Antigua. Luego pasamos eh, a la literatura medieval, llamada también medievalismo, ¿no? Que abarcó pues toda la Edad Media, ¿no? Y luego del medievalismo aparece el Renacimiento. Ya, lo primero que hay que notar es que este Renacimiento inicia la Edad Moderna, ¿sí? Inicia la Edad Moderna, ¿sí? Luego de la larga Edad Media, que duró 1000 años, viene la Edad Moderna, y en esa nueva edad, el primer movimiento literario sería el Renacimiento, ¿correcto? Y, por cierto, ¿qué sigue después del Renacimiento, chicos? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué sigue después del Renacimiento? ¿Qué movimiento sigue? A ver, anótalo en el chat. ¿Qué movimiento sigue después del Renacimiento? ¿Será el romanticismo? No, no es el romanticismo. Ahí han hecho un salto. Ahí te has saltado, Carlos, dos movimientos incluso. Después del Renacimiento, a ver, estamos hablando el Renacimiento dura hasta el siglo XVI, ¿no? ¿Qué movimiento se desarrolla después en el siglo XVII? Siglo XVII. El romanticismo viene ya en el siglo XIX, ¿eh? A ver, es un movimiento que rompe pues con el equilibrio y busca la complejidad, la exageración del estilo, ¿no? A ver, ¿quién lo dice? Claro, así es, Milene, muy bien. Ahora sí, Carlos, el barroco, ¿ya? Después del Renacimiento sigue el barroco y luego sigue el neoclasicismo, ¿ya? Y ya después del neoclasicismo viene el romanticismo, ¿correcto? Bien, entonces nos ubicamos ahora en el Renacimiento. Ya, nota que el término Renacimiento está vinculado a una cultura que renace, ¿no? Renacer es volver a nacer, es volver al origen, al inicio. Y ya hemos planteado que el inicio de la historia literaria fue el clasicismo. Entonces, entendemos que el Renacimiento pues, es el retorno, ¿no? a los valores principales de la cultura clásica, ¿no? La cultura greco-latina. ¿Sí? Renacen los valores de la cultura greco-latina. ¿Listo? Bien, veamos el desarrollo, chicos. Este movimiento abarcó 2 siglos. ¿Ya? ¿Qué siglos? El 15, ahí comienza, y va a abarcar hasta el siglo XVI, ¿ya? Todo el siglo XVI. En esta etapa, chicos, vamos a encontrar toda una revolución cultural, ¿no? Eh, en donde la nueva preocupación de la arte, de la cultura, la filosofía va a ser el hombre, ¿ya? El hombre, ¿no? Ya esa idea de el hombre es el centro del mundo, el hombre es la medida de todo, le llamamos antropocentrismo, ¿ya? Esa es la marca, esa es la característica de la época, el antropocentrismo, el interés, la preocupación por el hombre, ¿sí? ¿Ya? Que va a contrastar con la, la filosofía medieval, donde recordarán, se decía pues, que el centro de todo era Dios, ¿no? El teocentrismo, ¿no? O sea, la preocupación principal era Dios, el aspecto religioso también. Ahora, en esta etapa moderna, se exalta al hombre, ¿no? Entonces vamos a decir que el Renacimiento fue un movimiento cultural humanista, ¿ya? Humanista, porque justamente la base filosófica de este movimiento fue el humanismo, ¿sí?
la base filosófica fue el humanismo, ¿correcto? Y no olvides que los humanistas, pues, eran los estudiosos de la cultura clásica. Los humanistas dominaban el latín, el griego. Por eso ellos comienzan a buscar y a estudiar toda la literatura, toda la filosofía, toda la cultura en general de los clásicos griegos y romanos, ¿no? Entonces, a partir del humanismo se va, pues, a desarrollar el Renacimiento, ¿ya? Esta es la base ideológica, el humanismo, que obviamente toma el nombre porque exalta al hombre, al ser humano, al individuo, ¿sí? Y también exalta su capacidad racional. O sea, hay todo un culto al hombre y a la razón, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver en las características. A ver, marquemos las características del Renacimiento. Ya, a ver, número uno, lo que ya hemos dicho, chicos. Gran interés por la cultura clásica, ¿sí? Gran interés por la cultura grecolatina. Se retoman ciertos elementos, ciertos valores de la cultura griega y romana. En los textos literarios vamos a encontrar incluso alusiones a esa cultura grecolatina, ¿no? A través de personajes, a través de ciertas eh, frases, ciertos episodios, ¿no? De la literatura clásica, ¿no? Los poetas, ¿no? Los narradores, los autores de teatro van a demostrar su conocimiento de la cultura clásica, ¿sí? Dos, la idea central de esta época, chicos, la idea renacentista prácticamente, ¿no? El antropocentrismo. O sea, el centro de la preocupación ahora va a ser el hombre, ¿no? Los autores de esta etapa van a mostrar eh, la naturaleza humana, las pasiones humanas, ¿no? ¿Correcto? El, el hombre va a ser el centro del interés. El individuo, cobra mucho interés el individuo, ¿ya? Y también esto va de la mano con el culto a la razón, ¿no? En esta etapa hay toda una exaltación de la capacidad racional del hombre, ¿no? Como, digamos, un contraste frente a ciertos dogmatismos, ¿no? De la etapa medieval, ¿no? Ahora, la base del progreso para esta etapa sería la razón. Y eso va de la mano también con los grandes descubrimientos, con los inventos, ¿no? Claro, en esta época, ¿no? Se inventa el telescopio, se inventa la imprenta, se inventa la brújula, ¿no? El papel, la pólvora, se descubre América, ¿no? Todo eso tiene que ver, pues, con la confianza en la razón, ¿no? Otra característica importante, ya esto en cuanto al estilo artístico, los autores del Renacimiento van a rescatar esta idea de el equilibrio, la belleza equilibrada. Para los clásicos griegos, lo bello es lo equilibrado, lo simétrico, ¿ya? Ese ideal estético lo retoman los artistas del Renacimiento. O sea, lo bello es lo simétrico, lo proporcionado, lo equilibrado, lo bien medido, ¿no? Eso se va a ver en todas las artes, ¿no? No solamente en literaturas, ¿no? En pintura, escultura, arquitectura, el dibujo. Por ejemplo, este dibujo, mira acá a la izquierda, ¿no? El dibujo, ¿no? Este dibujo lo hizo Da Vinci, ¿sí o no? El hombre de Vitubrio, de Da Vinci. Aquí el mensaje, o los mensajes son, primero, el hombre es el centro, ¿no? Segundo, nota ahí las medidas. Si tú trazas una línea imaginaria por la mitad, lo que está a la izquierda es idéntico a lo que está a la derecha, ¿no? El hombre es una prueba viviente de la simetría, la proporción, el equilibrio, ¿no? Esa es la idea de belleza para los autores renacentistas. En la literatura, ¿qué cosa se equilibra? Se equilibra el fondo y la forma. O sea, van a darle belleza a ambas partes. O sea, es belleza equilibrada. O sea, ellos no solamente van a embellecer el lenguaje y el fondo queda pues de lado. No, no, no. Ellos van a embellecer tanto el fondo como la forma. Lo bello es el equilibrio, ¿no? ¿De acuerdo? Otra característica del Renacimiento
en cuanto ya a la finalidad de las obras. En esta etapa, el fin del arte es el goce estético, ¿ya? El goce estético. O sea, se crean obras para deleitar, para producir placer al lector o al espectador, ¿no? Al receptor, ¿no? Distinto, ¿no?, a lo que pasó en la Edad Media. En la Edad Media, el arte tenía como finalidad instruir, transmitir valores morales, o sea, tenía un fin didáctico, ¿no? ¿De acuerdo? En la Edad Media, el fin del arte era didáctico. En cambio, en el Renacimiento, el fin es el goce estético, deleitar, producir placer al público. No hay un fin de enseñar valores o transmitir ciertas enseñanzas. No, no hay eso, chicos, ¿no? Por ejemplo, si tú lees Romeo y Julieta tiene fin didáctico, transmite valores morales, busca instruir sobre valores morales. No, más bien hay rebeldías, hay apasionamientos, ¿no? Romeo y Julieta son dos adolescentes que se enamoran y se rebelan, pues, contra, incluso contra las normas sociales, ¿no? Al final todos sabemos que se suicidan, y no vamos a pensar, pues, que esta obra enseña, pues, que hay que suicidarse, o hay que ser rebeldes, sino simplemente muestra al ser humano con sus pasiones, con sus aspiraciones, ¿no? Quiere conmover, esa obra quiere conmover y gustar al público, y lo logra al final, ¿no? Entonces ahí no hay de por medio ningún fin didáctico, simplemente el goce estético, ¿no? ¿Ya? Ya, y ojo con los temas, los temas recurrentes en el Renacimiento. Ahí están. Un tema clave es el amor. Ya, el amor. Los autores del Renacimiento van a incidir en el tema del amor, ¿ya? El amor se presenta como el eje de la armonía del universo. También van a hablar de desamor, amor y desamor, ¿eh? Cuando hay amor, hay armonía, felicidad, y cuando hay desamor o el amor no es correspondido, viene pues el sufrimiento, el caos, ¿no? Claro, eso también se da en la realidad, pues, ¿no? Sí o no, cuando tú estás enamorado, cuando te corresponden al amor, tú estás feliz, todo te parece maravilloso, perfecto, ¿no? No importa que haga mucho calor, que estés una hora en el paradero y no viene tu carro, ¿no? Estás feliz porque estás enamorado, porque te han correspondido. Pero si no te corresponden al amor, ¿no? Todo te parece gris, te deprimes, ¿no? La vida es cruel, ¿no? Entonces, esa idea aparece en los poemas, en las narraciones, en las obras de teatro, ¿ya? El amor como un eje que mueve los efectos de la armonía o también del caos, ¿no? Dependiendo de si es correspondido o no correspondido. Y esto pues también se ve en Shakespeare, ¿sí o no? ¿Cuál es la más famosa tragedia del amor? Obra de Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta, ¿sí? Garcilaso habla del amor. Cuando es correspondido, sus personajes pastoriles están felices. Cuando no está correspondido, están tristes. Hasta el paisaje está triste, ¿no? Ah, una cosa, chicos. No vayan a pensar que el tema del amor queda en este periodo. No estoy diciendo que sea exclusivo de este periodo. Mucho menos que sea solo exclusivo del romanticismo. Algunos piensan que el tema del amor es exclusivo o propio del romanticismo. Y hasta dicen erradamente, espero que aquí nadie se equivoque ahí, de que Romeo y Julieta pertenece al romanticismo. No, pues chicos, Romeo y Julieta no es del romanticismo. Estamos ubicando Romeo y Julieta en esta etapa, en el Renacimiento, ¿no? ¿Ya? Es que el tema del amor es un eje de todas las épocas de la literatura. En todas las etapas se ha hablado de amor. Claro, por ejemplo, retrocede a la época clásica. La literatura habló del amor entre París y Helena. Claro, un amor prohibido, pero fue una pasión amorosa, ¿no? En la Edad Media, Dante habló de su amor por Beatriz, ¿sí o no? En el Renacimiento, Garcilaso habló de el amor de los pastores,
Shakespeare escribió sobre Romeo y Julieta, y así, ¿no? En el realismo incluso. En el realismo también se habla de amor. En Crimen y Castigo, ¿quiénes protagonizan una historia de amor? ¿Mm? Raskolnikov y Sonia, ellos se enamoran, ¿no? Ya casi al final de la obra, ¿no? Siempre el amor es un tema, chicos. ¿Por qué? Porque el amor, pues, no solamente ha inspirado, ¿no? Sino el amor es el eje de la vida. Los que estamos aquí, chicos, somos fruto del amor, no del error, ¿ah? Del amor. Por eso que se habla siempre del amor, ¿no? Bien, ¿qué más? Otro tema del Renacimiento es la idealización de la naturaleza, que luego también lo van a trabajar los románticos, ¿no? Los autores del Renacimiento comienzan este tema de idealizar la naturaleza. O sea, presentan a la naturaleza como un espacio bello y placentero. Entonces aparecen pues paisajes hermosos, tipo paraísos, ¿no? En los poemas, en los cuadros, en las pinturas, aparece el tema de los paisajes hermosos, paisajes así exuberantes de belleza y paisajes pues en donde el hombre, digamos, vive feliz, ¿no? Ya. Ese va a ser un tema del Renacimiento, que contrasta con la visión de la etapa anterior. En las obras medievales también aparece la naturaleza, pero aparece una naturaleza tétrica, sombría, que da miedo, ¿no? Imagínate a Dante vagando por la selva oscura. Esa selva oscura es naturaleza, pero ¿cómo es? Es tétrica, hay neblina, hay fieras, ¿no? Da miedo, ¿sí o no? Esa era la imagen de la naturaleza en la etapa medieval. Un lugar peligroso, amenazador, a donde no había que ir, ¿ya? No había que ir a la naturaleza, que era un lugar de peligros, ¿no? De seres que podrían hacerles daño, ¿no? En los cuentos medievales siempre aparece eso, el bosque es peligroso, hay fieras, hay demonios, ¿no? En cambio aquí se idealiza la naturaleza como un lugar perfecto, ¿no? ¿Ya? Otro tema, el carpe diem. ¿Qué es el carpe diem? A ver, ¿quién lo dice? Carpe diem. Es un tópico que viene de la antigüedad, pero ¿a qué se refiere el carpe diem? A ver, escriban chicos en el chat. Son puntos que en algún momento lo hemos escuchado, ¿no? El carpe diem. ¿Qué era el carpe diem? A ver, ¿alguien se acordó? Ajá, bien, Cristín. El goce de la vida, claro, el goce de la vida. El carpe diem es un tema que lo forjaron los romanos en la antigüedad. Eso comenzó con el poeta Horacio de Roma, ¿ya? Él plantea carpe diem, o sea, una invitación a gozar de la vida, principalmente de la juventud, ¿no? Claro que este es el mejor momento, ¿no? De la vida, ¿no? Gozar de la juventud, la vitalidad, la belleza, antes que el tiempo acabe con todo, antes que el tiempo, ¿no? Nos llene de canas, ¿no? Y nos saque de este mundo, ¿no? Entonces, el Carpe Diem era un tema vinculado a una aspiración humana, ¿no? En gozar la vida, gozar la juventud, ¿no? Antes de dejar este mundo, ¿no? Tema que, repito, viene de la antigüedad. En la Edad Media nunca se habló del Carpe Diem, pero sí en la antigüedad y ahora lo están resucitando los autores del Renacimiento, ¿ok? Gracias. Finalmente, el tema de la mitología. Lógico, no podía ser menos. Si hemos dicho que el Renacimiento muestra gran interés por la cultura clásica, una parte importante de la cultura clásica es su mitología, pues, ¿no? Ese conjunto de mitos sobre dioses, héroes, monstruos, va a ser una fuente de inspiración
para los artistas del Renacimiento, ¿ya? En diferentes géneros se va a notar la influencia del Renacimiento, del clasicismo de la mitología. A ver, leo ahí. Ah, Luis, muy bien. Aprovechar el momento. También, claro. Eso también es carpe diem. Aprovechar el momento, aprovechar el día, sin pensar mucho en el mañana, ¿no? Sino había que vivir el momento, había que disfrutarlo, aprovecharlo, ¿no? Correcto, Luis, muy bien. Allá, estaba comentando de que aparecen diferentes textos con influencia mitológica. Por ejemplo, mira, en esta época del Renacimiento se publica una obra épica titulada Las Luciadas, lo voy a escribir, ¿no? Las Luciadas. Es una obra épica del Renacimiento. Lo escribió Iván de Camoens. Ya, en esa obra narran el viaje de los lusitanos, o sea, los antiguos portugueses, hacia la India, el viaje a la India. Pero en ese viaje marítimo aparecen monstruos marinos, aparece Poseidón, ¿no? Con sus súbditos, que ataca a ese barco. Y aparece Afrodita en defensa de los lusitanos. Esa obra es alucinante, es como que estuvimos leyendo la Odisea, ¿no? Se parece por ahí, por esa presencia de aventuras, de dioses, de monstruos marinos, ¿no? Entonces te das cuenta cómo los hombres del Renacimiento se inspiran en la mitología. Vuelven a citar a esos dioses, a esos seres fabulosos de los clásicos griegos y romanos, ¿no? Eh, también vamos a encontrar esto en la poesía. Shakespeare escribió un poema titulado Venus y Adonis, donde con el título nomás te das cuenta que él para escribir este poema se inspiró en el mito de Venus que se enamoró de Adonis, ¿no? ¿Ya? Y es evidente en la pintura, en la escultura. Todos alguna vez habrán visto ese famoso cuadro de El nacimiento de Venus o El nacimiento de Afrodita. ¿Lo han visto o no, chicos? Ese cuadro donde se ve a Afrodita naciendo adulta sobre una concha marina en el mar, ¿no? En medio de la espuma del mar, ¿no? Ese cuadro lo pintó Sandro Botticelli en el Renacimiento, pero se inspiró en la mitología, porque en la mitología hablan del nacimiento de Venus o Afrodita, ¿no? Y así se hacen estatuas de Apolo, estatuas de Zeus, ¿no? Se hacen incluso fusiones entre cristianismo y paganismo griego, ¿no? Entonces la mitología va a ser una fuente de inspiración para los autores de esta etapa, ¿no? Bien, entonces esas son, chicos, las características esenciales del Renacimiento. Interés por el clasicismo grecolatino, antropocentrismo, que es, se puede decir, el eje, ¿no?, de este movimiento, culto a la razón, equilibrio, goce estético, y temas nuevos, ya no temas religiosos, ya no temas caballerescos como en la Edad Media, sino nuevos temas. Muchos de ellos vienen de la antigüedad grecolatina. Bien, a ver, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Cualquier duda, chicos, pregunten. Este es el momento, ¿ah? El repaso es para despejar las dudas, ¿no? Para complementar lo que nos falta, ¿no? Profesor, la exaltación de la naturaleza es lo mismo que belleza equilibrada, ¿verdad? A ver, bueno, tienen por ahí un vínculo, pero belleza equilibrada se refiere en general al estilo de, de escribir en esta etapa. O sea, cuando un autor renacentista escribe una obra, él no exagera, no lo complica. Él escribe de manera armónica, equilibrada, eh, dando belleza tanto al lenguaje como al contenido, como hacían los griegos, pues, ¿no? ¿Ya?
Pero ese lenguaje estético no va a ser exagerado, no va a ser complicado. Todo lo contrario lo harán los barrocos. Los barrocos rompen el equilibrio. Los barrocos sí van a exagerar con los adornos, van a complicar el lenguaje, pero el renacentista escribe en forma equilibrada, en forma sobria, digamos. ¿Ya? Entonces, esto de belleza se refiere más a la forma de escribir. ¿Ya? En cambio, naturaleza ideal habla de la belleza, ahí sí, del paisaje. La belleza del paisaje, estrictamente. O sea, la naturaleza como un lugar muy bello. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, la idea de la búsqueda de la belleza, eso sería lo común, ¿no? Solamente que belleza equilibrada se refiere al estilo de crear las obras, de componer las obras. Bien, vamos ahora a vincular esto con el autor que nos piden, el autor clave de este periodo es William Shakespeare, ¿no? Que es pues considerado uno de los 4 genios de la literatura mundial, junto con Homero, junto con Dante, junto con Cervantes. Shakespeare forma parte de ese cuarteto de genios de la literatura universal. A ver, de Shakespeare, ¿qué tenemos que resaltar de Shakespeare? Número 1, resaltemos, chicos, sus escuelas. También resaltemos su teatro y un análisis concreto de Romeo y Julieta. A ver, sobre las escuelas, chicos. A Shakespeare se le vincula con 2 escuelas literarias. Uno es obviamente el Renacimiento. Él es una figura del Renacimiento. Pero también él representa a otra escuela, a otro movimiento. ¿Ah? ¿A qué otro movimiento representa Shakespeare? Barroco. Bien, claro. Ajá, muy bien, correcto. El barroco. ¿Ya? Entonces, él representa a ese momento de transición del Renacimiento al Barroco. ¿Ya? Él es un autor intermedio entre Renacimiento y Barroco. Comienza, ¿no?, con influencia del Renacimiento, ¿sí? Planteando la estética del equilibrio, la temática, ¿no?, del amor, ¿no?, y la mitología, ¿no?, las pasiones humanas, por ejemplo, ¿no? Shakespeare es renacentista, se nota porque habla mucho de las pasiones humanas, o sea, hay un interés por el hombre y sus pasiones, ¿no? ¿Ya? Y en esta etapa, pues, se escribe poesía. Al comienzo él fue poeta, escribe Venus y Adonis, escribe Romeo y Julieta, ¿no?, que son obras típicamente renacentistas, ¿no? Y luego viene la influencia del barroco, ¿no?, que va a influir en la mayoría de sus obras dramáticas, ¿no? ¿Ya? O sea, la mayor producción de Shakespeare, su producción teatral, tiene influencia del barroco. O sea, aquí hay más complejidad formal, hay un estilo más recargado, ¿no? Una temática también más elevada, ¿no? Por ejemplo, obras como Hamlet o Macbeth son típicamente barrocas, ¿no? ¿No? Por su complejidad formal, ¿ya? Bien, entonces fue renacentista y fue barroco, ¿ah? Las dos cosas, las dos cosas. Ahora, Shakespeare destacó al comienzo en poesía, era poeta, pero luego se va a, digamos, a centrar más en teatro, ¿sí? A él se le recuerda más por sus obras de teatro, ¿no? Él fue el renovador del teatro en Inglaterra, ¿no? A ver, veamos características de su teatro. Ya, a ver. Antes de marcar estas características, de repente eh, alguien dirá, profe, ¿hay influencia del teatro clásico, el teatro griego en Shakespeare? De hecho que va a haber influencia, porque el Renacimiento se inspira en el arte clásico grecolatino, pero Shakespeare no es un autor que copie así al pie de la letra el teatro clásico. Él rescata algunos elementos,
del teatro clásico, pero también al mismo tiempo va a renovar, ¿ya? Por ejemplo, herencia del teatro clásico en Shakespeare, eh, las alusiones mitológicas. Claro, que no se nota en Romeo y Julieta, pero sí se nota en otras obras como Macbeth, como Sueño, una noche de verano, donde aparecen faunos, ninfas, sátiros, ¿no? Eh, o los nombres, ¿no? Laertes, Paris, ¿no? Son nombres que vienen de la cultura clásica, de la literatura grecolatina, ¿no? Las pasiones también, que lo plantearon los clásicos griegos, ¿no? ¿Ya? Pero por ejemplo, también esto del corifeo. En el teatro griego, tú sabes que participa el corifeo, ¿no? ¿Qué era el corifeo? ¿Se acuerdan? El corifeo. ¿Quién era el corifeo en el teatro griego? A ver, ¿quién lo recuerda? Corifeo. Coro. Ya está vinculado al coro, ¿no? Claro, él es el que dirige al coro, ¿no? El que dirige al coro, ¿no? Es el guía del coro. El corifeo también es el que da eh, la antesala, o sea, antes que comience la obra, el corifeo les cuenta al público en qué se va a basar la obra. Generalmente las obras trágicas griegas se basaban en mitos. Entonces, él cuenta el mito y luego entran los actores, ¿no? Al final el corifeo incluso da el mensaje. Esta es la trágica historia de Edipo, para que nunca olviden que el hombre no es dueño de su destino, ¿no? ¿No? Y así, pues, ¿no? El corifeo tiene esas funciones, ¿no? Entonces, en el teatro de Shakespeare también vamos a encontrar obras donde hay un corifeo que anuncia, ¿no? Antes de que comience la obra, anuncia, ¿no? Como una especie de preámbulo, ¿no? Lo que se va a tratar, ¿no? en la escena, ¿no? Ya, pero Shakespeare rompe también algunas normas del teatro clásico. Por ejemplo, en el teatro clásico había esto de las unidades aristotélicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Unidad de acción, tiempo y espacio. O sea, toda obra clásica tenía una sola acción, en un solo tiempo, en un solo espacio. Shakespeare rompe esa regla, ¿ya? Sus obras tienen múltiples eh, espacios, múltiples tiempos, incluso pueden haber dos acciones paralelas, ¿no? ¿Ya? Entonces él desecha esa regla, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos elementos que sí los hereda y otros los cambia, ¿no? Y ahora sí, ya. Lo que sí es evidente en su teatro es esto, chicos, lo que estamos viendo acá. Uno, que las obras teatrales de Shakespeare se basaron en fuentes ajenas, ¿no? ¿Sí? Sus obras no tienen un tema, digamos, propio o original del autor, sino que él rescata los temas de fuentes anteriores, ¿no? Él se basa en poemas, en crónicas, en leyendas anteriores, ¿ya? Y esto dio pie a que muchos pues lo criticaran, muchos querían bajonear a Shakespeare, decían él no es original, él se copia las obras, ¿no? Mira, en realidad Shakespeare sí se basaba en fuentes ajenas. Sí es cierto que sus temas no son propios, pero eso no le quita mérito, ¿eh? Porque Shakespeare esas fuentes ajenas las embelleció, las convirtió en obras maestras. Por ejemplo, Hamlet se basa en una crónica que apenas tiene 2, 3 páginas y tiene un lenguaje muy simple. O sea, no hay calidad literaria. En cambio, Hamlet es una obra maestra, es una joya de la literatura mundial, ¿sí? Entonces, ahí está su mérito, haber embellecido fuentes ajenas, haberlas convertido en obras universales por su calidad estética, por su contenido también, ¿no? ¿Ya? A Shakespeare no le interesaba ser original, lo que a él le interesaba que la obra sea buena y que guste sobre todo, que guste al público, y lo logró, pues, ¿no? Lo mismo pasa con Romeo y Julieta, ¿no? Todos hemos oído que Romeo y Julieta se basa en una leyenda italiana titulada Capuletti y Montecchi, ¿no? Que es una leyenda cortita, simple, ¿no?
y Shakespeare la transformó en la tragedia Romeo y Julieta. Hoy en día casi nadie se acuerda de Capuleto y Montecchi. En cambio, Romeo y Julieta es una obra conocida en todo el mundo, ¿ya? Romeo y Julieta es una obra universal, ¿no? Que ha sido incluso llevada a, al cine, ¿no? A los cómics, a las parodias. Hasta Chespirito ha hecho parodia de Romeo y Julieta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es una obra universal, ¿ya? Bien, entonces, esa es una primera marca. Se basó en fuentes ajenas, pero las embelleció, ¿ya? Lo más importante, chicos, lo que ha hecho universal a este escritor es haber creado arquetipos de pasiones humanas, ¿ya? Él crea personajes que trazan muy bien las pasiones humanas, ¿ya? Cuando digo pasiones humanas me refiero a esas conductas que dominan al hombre, esas conductas que el hombre a veces no puede controlar, ¿ya? Así como hay pasión por el fútbol o pasión por los juegos, ¿no? Llegan incluso a enviciarse, a eso se refiere, ¿no? Ya son conductas que no lo pueden controlar, que los dominan a los hombres, a los seres humanos, a sus personajes, ¿no? ¿No? Entonces esto, por ejemplo, se vincula pues con personajes clásicos, pues como Otelo, ¿no? Que es el hombre que dominado por los celos, ¿no? Macbeth es dominado por la ambición, ¿no? Romeo y Julieta, ellos son pues arquetipos de un amor apasionado, ¿no? Claro, tan apasionado que hasta se van a matar. ¿Te das cuenta? Es un amor apasionado, ¿no? ¿No? Entonces, eh, eso hace que Shakespeare se haya convertido en un autor universal, haber creado arquetipos de pasiones humanas, ¿no? Bien, y esto lo vamos a ver en diferentes especies, ¿no? Porque Shakespeare abarcó todas las especies de teatro de su tiempo, ¿no? Hizo tragedias, hizo comedias, hizo dramas históricos, ¿no? Y en todas ellas encontramos arquetipos de pasiones humanas, ¿no? Y a ver, finalmente el caso de Romeo y Julieta, que es un texto muy conocido por todos nosotros. Marquemos algunas ideas claves, chicos. Primero, que esto es una obra de género dramático, o sea, esto fue escrito para ser visto en teatro, ¿no? Para representarse teatralmente. Claro que se puede leer y yo te lo puedo contar, ¿no? Pero esta obra fue escrita para ser vista en teatro, ¿no? Por su final funesto, es una tragedia, consta de 5 actos, está escrita en verso y en prosa, donde predomina el verso, y eso va de la mano con el lenguaje, chicos. El lenguaje es muy poético. Si tú lees el libro Romeo y Julieta, el lenguaje es muy poético. Está, está adornado con hermosas metáforas, hay epítetos, hay símiles, ¿no? Hay hipérboles, ¿no? ¿Ya? Es un lenguaje muy poético. Es que Shakespeare fue poeta, pues no olvides que él fue poeta. Entonces, cuando él escribe sus textos dramáticos, él escribe usando el estilo de la poesía, ¿no? ¿No? Las figuras literarias, ¿no? Por ejemplo, cuando en Romeo y Julieta, la escena del balcón, ¿no? Romeo dice, veo el oriente y Julieta es el sol, dice, ¿no? Julieta es el sol. Eso es una metáfora, ¿sí o no? Es una metáfora, ¿no? O cuando Romeo saluda a Julieta por primera vez, se arrodilla, ¿no? Y le dice, si mi mano profana, ¿no? Eh, este templo sagrado permite que estos dos peregrinos ruborosos, ¿no? Eh, eh, quiten el rudo contacto con un dulce beso, ¿no? O sea, Romeo está pues haciendo una hipérbole, ¿no? De que eh, su mano pecadora ha tocado la mano de Julieta, que es un templo sagrado, ¿no? Y eso es pues, una hipérbole, no está exagerando, ¿no? Entonces, hay figuras literarias abundantes, ¿no? No exageradamente como en el barroco, pero sí hay un uso, digamos, mesurado de metáforas, de hipérboles, de epítetos, ¿no? Y eso debido a que Shakespeare fue poeta, ¿no? Bien, bien,
Y en cuanto a la temática, recuerda que en la obra hay dos temas claves, ¿no? El amor juvenil, tema principal, ¿no? Un amor apasionado que se enfrenta a los obstáculos, a las barreras, ¿no? ¿No? Y esto se complementa con el tema de las rivalidades políticas, ¿no? Las rivalidades políticas entre dos familias, ¿sí? Los Montesco y los Capuletos son familias nobles, ambos son de clase acomodada, pero que se disputan el poder. Ya, ojo que la rivalidad es política, ¿ya? O sea, ellos se disputan el poder, quieren tener influencias, ¿no? En esta ciudad llamada Verona, ¿ya? Y esto va a provocar que se enfrenten, que se maten, ¿no? E incluso dañen a otros, a otros personajes que incluso no son Capuletos ni Montescos, ¿no? Por ejemplo, mueren los parientes del príncipe de Verona. Muere Paris, muere Mercucio, que son parientes del príncipe de Verona, ¿no? No siendo, mejor dicho, ni Capuletos ni Montescos, ¿no? O sea, el odio entre Montesco y Capuletos provoca también desgracias en otras personas, ¿no? De esa ciudad. Menos mal que al final, pues, ¿no? Este sacrificio de Romeo y Julieta, este suicidio por amor, ¿no? Termina provocando la reconciliación, ¿no? Al final, con Montesco y Capuletos se reconcilian, pero tras el suicidio de Romeo y Julieta, ¿no? Entonces se cuestiona ahí el odio porque produce muerte, produce destrucción, caos, ¿no? Bien, chicos, hemos repasado así concretamente el tema del Renacimiento, ¿ya? Y el otro punto que también quiero revisar así brevemente es el caso del romanticismo. El romanticismo. Ya, no están pidiendo en el prospecto barroco o neoclasicismo, ¿no? O sea, no te piden todas las etapas de la literatura, ¿no? Hay temas puntuales que tenemos que resaltar. Ya ves, sobre el romanticismo, estamos hablando de un movimiento que comenzó a fines del siglo XVIII y abarcó toda la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Comenzó en Alemania a fines del siglo XVIII a partir de un movimiento artístico denominado Sturm und Drang, ¿sí? ¿Qué significaba Sturm und Drang? A ver, ¿cómo se traduce Sturm und Drang? Sturm und Drang significa o se traduce como tormenta y pasión, ¿sí o no? ¿Ya te acordaste? Tormenta y pasión, o también tormenta e impulso, que es equivalente, ¿no? Ya, este es el movimiento que dio origen al romanticismo, ¿ya? A partir del Sturm und Drang, que es un pequeño movimiento artístico en Alemania, se formaría el romanticismo, ¿ya? Era un grupo de jóvenes, tormentosos, rebeldes, apasionados, que van a rebelarse contra la fría racionalidad de la Ilustración y el neoclasicismo, y van a exaltar eh, la libertad, la pasión, ¿no? La naturaleza salvaje, ¿no? Entonces hay toda una rebeldía, pues, contra las convenciones de la etapa anterior, ¿no? Bien, veamos rápidamente las características del romanticismo. Ya, a ver, número 1, el individualismo. ¿Qué es el individualismo? Es el culto al yo, ¿ya? El culto al yo, o también el culto a la propia personalidad. El romántico, el romántico adopta una postura tipo egocéntrica, porque se centra en su propio yo. El romántico no acepta modelos, no sigue a otros, no sigue las convenciones de la sociedad, ¿no? El romántico dice, yo voy a, decir lo que siento, no me importa lo que digan los demás,
Ese es el individualismo romántico, ¿ya? El romántico muestra su propia personalidad, ¿no? Ahora, este yo va también de la mano con el subjetivismo. El romántico se guía de sus propios sentimientos, ¿ya? El subjetivismo se refiere a la primacía de los sentimientos. Coloca los sentimientos por encima de la razón, ¿ya? Por eso que los personajes románticos son apasionados. Por eso que los personajes románticos hacen lo que quieren, no lo que les dice la razón, la sensatez, no, hacen lo que quieren, porque se guían de sus propios sentimientos, ¿ya? Ese es el subjetivismo. Este yo individualista también le hace ser libre. El romántico, ¿no? Exalta la libertad tanto en el arte como en el pensamiento, ¿ya? Esta es la esencia romántica. Para mí, romanticismo es sinónimo de libertad, ¿ya? Libertad. Libertad en el arte, en el pensamiento, en la política, en la vida, ¿ya? Ese es el romanticismo. En el arte ellos rompen reglas clásicas, derriban preceptos clásicos, ¿no? Es lo contrario, por eso, del neoclasicismo, ¿ya? En el pensamiento, ellos exaltan el liberalismo, la libertad de los pueblos, la crítica a los absolutismos o autoritarismos, ¿no? O tiranías, ¿no? O sea, el romanticismo abarca también el plano político, ¿no? Se alza contra, repito, todo tipo de absolutismos, ¿no? Otra característica del romanticismo es el idealismo. ¿Qué es el idealismo? El idealismo es lo que tú anhelas, lo que tú deseas. El idealismo es anhelar un mundo perfecto, un mundo supremo, un mundo superior o mejor de lo que realmente es. Pero esto saca al romanticismo de la realidad. Porque pregunto, ¿la realidad es perfecta? ¿En la realidad todo es perfecto, todo es felicidad? No, sí o no. ¿Cómo es la realidad en general, chicos? ¿Cómo es la realidad? Sino que a veces la realidad es, a veces amarga, a veces hasta es cruel, ¿no es cierto? Hay desilusiones, hay injusticias, hay sufrimientos, ¿no? Entonces, los románticos se despegaron de la realidad y en sus obras ellos anhelan un mundo perfecto, un mundo ideal. Por eso idealizan la naturaleza, idealizan el amor, idealizan a la mujer, ¿no? Son soñadores, ¿no? Ellos sueñan con un mundo perfecto. Pero como el mundo no es perfecto, entonces ellos se estrellan con la realidad. Por eso es que los personajes románticos son melancólicos, sufren, se frustran, algunos hasta se suicidan, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sus ideales, ¿no? No coinciden con la realidad, que es contraria, ¿no? Otra característica del romanticismo es el exotismo. Ojo con esto, que es un rasgo que se comparte con varios movimientos, ¿no? Por ejemplo, el modernismo latinoamericano también destaca por su exotismo. ¿Qué es exotismo? Exotismo es el interés o gusto por lugares o tiempos lejanos. Lugares o tiempos lejanos. Los románticos son exóticos porque a ellos les atrae los tiempos lejanos o los lugares lejanos. Sobre todo les atrae mucho el tiempo medieval. Muchas obras de esta etapa se ambientan en el pasado medieval, ¿ya? Por ejemplo, las leyendas de Becker, las novelas de Walter Scott, de Alejandro Dumas, ¿no? Se ambientan en el pasado medieval. Eso es una marca del exotismo, ¿no? El gusto por los tiempos lejanos o pasados, ¿no? Bien, serían las principales características del movimiento romántico. Ahora, no olvides que el romanticismo tiene muchas facetas, ¿ah?
muchas facetas. Hay varios tipos de romanticismo. Está el sentimental, está el social, el histórico, el gótico, ese que tiene gusto por el terror, el misterio, la fantasía. Ese es el gótico. ¿Ya? Entonces no vamos a pensar que románticas solamente son las obras que hablan de amor o de sentimientos apasionados, ¿no? O que romántico es solamente aquel que va deshojando margaritas y estrellándose por desamores. No, 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 eso no es eh, lo, lo único, ¿no? Hay varios tipos de romanticismo, ¿no? Claro que lo clásico es ese, ¿no? El sentimental, pero hay social, como la obra Los Miserables de Víctor Hugo, hay romanticismo histórico, como Ivanhoe, que habla del pasado medieval, romanticismo gótico, como los cuentos de Edgar Allan Poe, que te habla de terror, de misterio, ¿no? Entonces hay varias facetas, ¿no? Hay varias facetas. Vamos a enfatizar la obra de el fundador del romanticismo. ¿Quién fue el fundador o iniciador del romanticismo? Y ahí lo citamos, el alemán Johann Wolfgang Goethe. Ya, un poco complicado su nombre, ¿no? Es alemán, Johann Wolfgang Goethe. ¿Ya? Fue el primer romántico europeo. Él fue el que comandó a este grupo denominado Sturm und Drang. Y siendo líder de este grupo, jovencito, tenía 24, 25 años, escribió la primera novela romántica europea. Claro, Las cuitas del joven Werther fue la primera novela romántica en Europa, ¿no? Bien, ese es el mérito de este escritor. Él inició el romanticismo de tipo sentimental, ¿ya? El romanticismo sentimental o intimista, con la publicación de Las cuitas del joven Werther, ¿no? Que se publicó en 1774, 1774, o sea, fines del siglo XVIII. Ahí comenzaba esta movida romántica europea. A ver, rápidamente sobre Las cuitas de Werther, algunos puntos que resaltar. Primero, esto es una novela. Y si es novela, chicos, ¿a qué género pertenece? ¿Ya? Ojo que siempre nos preguntan los géneros, ¿ah? Tema del prospecto es géneros. Entonces, todas las obras que estudiemos tienes que clasificarlas. Género, género, Narrativa. ya. Es válido decir narrativa, ya, pero si vas a postular a San Marcos, tú sabes que el Épica. narrativo se incluye en otro género. ¿En Épica. qué? Épico, claro. El género narrativo para San Marcos se incluye en el épico, ¿no? Entonces, todo lo que narra es épico. Las novelas, los cuentos o las epopeyas antiguas, los cantares de gestas, todo eso es épico, ¿no? Muy bien, ahora, esta novela tiene forma epistolar. Forma epistolar. ¿Qué significa eso? Cartas. Ujú. Claro, que tiene forma de cartas, ¿no? Esta obra es un conjunto de cartas escritas por el protagonista a un amigo, ¿no? Su amigo Guillermo, ¿no? En las cartas, él le cuenta sus cuitas, o sea, sus penas, ¿no? Le cuenta cómo se enamoró y cómo sufre por amor, ¿no? Todo eso se lo cuenta Guillermo, ¿no? O sea, aquí el protagonista cuenta su historia. El personaje Werther habla de sí mismo, ¿ya? El narrador en esta historia es el propio Werther. Chicos, y si el narrador habla de sí mismo, ¿qué tipo de narrador es? Apliquemos la teoría de conceptos narrativos, ¿ah? Claro, así es, Luis. Muy bien, Luis Ángel. Correcto, Fiorella. Narrador protagonista, ¿ya? Werther
narra su propia historia, habla de sí mismo. Y el receptor de su historia es un personaje, Guillermo. ¿Qué función tendría Guillermo si él es el receptor de la historia del narrador? A ver quién lo dice. ¿Contar su historia? Ya, pero ¿cómo se llama al receptor de la historia contada por el narrador, ¿no? Bien, Carlos, exacto, narratario, ¿ya? Guillermo cumple el papel de narratario. Él es el receptor ficticio de la historia contada por el narrador, ¿no? Muy bien, listo, listo. Y entonces, esos puntos son importantes de resaltar, ¿no? Por si viene una pregunta, ¿no? De conceptos narrativos, porque ahí te pueden poner como ejemplo cualquier obra. Tú tienes que saber quién es el narrador, tipo de narrador, ¿no? Narratario, en fin, ¿no? ¿Qué más? A ver, sigamos. El tema, ¿no? En esta novela el tema central es el amor vedado, o sea, el amor prohibido, ¿no? ¿Por qué prohibido? Porque recordemos que en esta novela el protagonista Werther se enamora de una muchacha que está comprometida. Cuando él la conoció, ella ya estaba comprometida, ¿no? Ya tenía novio, su novio Alberto, ¿no? Y poco después se casa incluso, ¿no? Se casa. Y a pesar que ella está casada, él sigue enamorado de ella, sigue frecuentándola, sigue con este anhelo de algún día tenerla, ¿no? Incluso un día se atrevió, ya casi al final de la obra, se atrevió a tomarla en sus brazos y a besarla, ¿no? Sí, Werther besó a Carlota estando ya ella casada, ¿no? Oye, ¿se pueden besar a las mujeres casadas? No, pues, ¿no? Eso choca con las buenas costumbres, con la moral, ¿no? Entonces, Werther está apasionado, ¿no? Sabe que este amor es prohibido, pero él anhela ese amor, ¿no? Al final, como se da cuenta que este amor no va a poder ser, no va a poder realizarse, finalmente ya sabemos pues que el joven decide quitarse la vida, ¿no? Se frustra, pues su sueño de amor no se va a cumplir. Carlota lo rechaza, Carlota le pide que nunca más se vuelvan a ver, que eh, ella le será fiel a su esposo Alberto, ¿no? Bien, entonces se habla de un amor prohibido, que va a provocar frustración y finalmente muerte. Otro tópico que se resalta en esta novela es la idealización de la naturaleza. Werther ama la naturaleza, él es feliz en la naturaleza. Werther detesta la vida urbana y sus reglas, sus convenciones. Él en la obra nos describe un paisaje hermoso donde él está echado en el pasto, recostado a un árbol, escuchando el río, viendo mariposas que revolotean, escuchando cantos de pajaritos, ¿no? Él idealiza bastante la naturaleza, así como idealiza a Carlota también, ¿no? Y también en esta novela hay un punto también importante que es la crítica a la vida burguesa. Esto ahora llamó la atención por eso, porque hay una crítica al estilo de vida burgués, ¿ya? Se critica esas frivolidades de la burguesía que solamente valora la riqueza material, ¿no? Que resulta siendo muy insensible, ¿no? Se plantea la idea de acumular dinero, riqueza, ese es el afán, pues, ¿no? De la sociedad burguesa, ¿no? Werther detesta ese estilo de vida burgués lleno de frivolidad y puro materialismo, ¿no? ¿Ya? Entonces hay un cuestionamiento y eso se nota a través del personaje Alberto. Alberto representa al estilo de vida burgués, ¿no? Mientras que Werther representa al típico sujeto romántico, apasionado, soñador, sensible, ¿no? Pero que se estrella con la realidad, ¿no? Bien, entonces es una novela típicamente romántica de tipo sentimental, ¿ya? Sentimental, ¿no? Listo. Bien, chicos, no sé si hay alguna consulta de este repaso que hemos hecho para poder ya pasar a las preguntas, ¿ya?
Vamos a enfrentarnos ahora sí a las preguntas de este tema. Ya, si hubiese cualquier pregunta, háganla con toda confianza. Ya, voy a compartir, chicos, el material de esta cuarta práctica. Ya, a ver, todos también, me imagino todos ya lo tienen descargado. Ya, vamos a marcar la solución. Ya, participamos en la solución. ¿Ah? Ya, a ver, ahí está. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve la práctica? A ver, alguien que me confirme, ¿se ve la práctica? ¿Puede aumentar un poquito más el tamaño? Allá. Claro, ahí está. Ahora sí. Muy bien. Vamos a resolver, chicos, la práctica. Ya, la primera pregunta. Atención, ¿ah? Leamos la primera pregunta. Dice, en Verona, escena de la acción, dos familias de rango y calidad renuevan viejos odios con pasión y manchan con su sangre la ciudad. De la entraña fatal de estos rivales nacieron dos amantes malhadados, cuyas desgracias y funestos males enterrarán conflictos heredados. El curso de un amor de muerte, herido, y una ira paterna tan extrema, que hasta el fin de sus hijos no ha cedido, será en estas 2 horas nuestro tema. Si escucháis la obra con paciencia, nuestro afán salvará toda carencia. Dice, ¿qué recurso del teatro clásico griego reactualiza Shakespeare en Romeo y Julieta según muestra el texto anterior? Ya, a ver, primero recuerda esto. Romeo y Julieta es una obra dramática donde todo es diálogo, ¿sí? Como aquí en la pregunta 3 te das cuenta, ves, todo está dialogado. Esto de acá no es todavía la obra, chicos. Esto no es una secuencia dialogada entre los personajes. Alguien está como haciendo un preámbulo, ¿no? En esta ciudad de Verona vivían dos familias que se odiaban a muerte y sus hijos, ¿no? Van a ser amantes eh, desgraciados que van a sufrir los males, ¿no? En estas 2 horas que vas a mirar la obra, ese es nuestro tema. Escucha con paciencia esta obra y nuestro afán salvará toda carencia. Ya, chicos, esto es la antesala a la obra. O sea, antes que entren los actores, alguien hace un preámbulo. Y eso viene de los griegos. Pues. A ver, ¿qué marcarías aquí? Así es, mi estimado Luis Ángel. Aquí se ve la presencia del corifeo. El corifeo, que es el director del coro, ¿no? Eh, aquí hace un preámbulo de lo que va a pasar en la obra Romeo y Julieta, ¿no? ¿Ya? Entonces, el recurso heredado del teatro clásico sería la presencia de un corifeo, ¿ya? Esa es la respuesta. Letra B. Pero algo que quiero aclarar, eso sí, es que no hay coro, ¿eh? El corifeo aquí no cumple función de dirigir un coro, sino cumple la función de hacer el preámbulo, que es típico del teatro griego, la existencia de un preámbulo antes de que comience la obra propiamente, ¿no? Esa es la función del corifeo, hacer el preámbulo, ¿no? La pregunta 2 dice, ¿a qué alude la expresión si nos prestáis atento oído? Lo que falte aquí tratará de suplirlo nuestro esfuerzo. Claro, el corifeo dice eso, ¿no? Eh, escuchen con atención y lo que falte aquí tratará de suplirlo nuestro esfuerzo, ¿no? O por acá, ¿no? Dice, si escucháis la obra con paciencia, nuestro afán salvará toda carencia. ¿Por qué dijo eso el corifeo? Nuestro afán salvará toda carencia. A ver, ahí hay opciones. Cuando dice lo que falte o las carencias, ahí debemos pensar pues que la obra, ¿no?
no va a tener, pues, digamos así, una técnica moderna, no va a tener efectos especiales, ¿no? Como en las películas que vemos hoy. Pero, dice, nosotros vamos a esforzarnos para que la obra te guste. Disculpa las carencias, pero estamos seguros que nuestro afán va a suplir cualquier carencia, cualquier cosa que falte, ¿no? A ver, ¿cuál sería la idea que se relaciona con esta frase, ¿no? Si nos prestáis atento oído, lo que falte aquí tratará de suplirlo nuestro esfuerzo, ¿no? A ver, la presencia del prólogo es indispensable para la comprensión de la obra. No se refiere a eso, ¿no? Está hablando de carencias, cosas que falten, y eso se va a suplir, dice, ¿no? Sin la explicación que ofrece el prólogo, no se puede entender el sentido de la tragedia. Bueno, aquí no se hace alusión a, eh, a la idea de que el prólogo es necesario, ¿no? Para que se entienda el texto. Se apela a la indulgencia del público para captar su atención. Indulgencia, pues, que ellos ¿no? sean comprensivos, ¿no? ¿no? Que perdonen, ¿no? Las faltas, ¿no? La D dice, solo con la imaginación del público se suple la falta de recursos técnicos de entonces, o sea, de aquella época. Esto sí va mejor, ¿no? Con la idea, ¿no? O sea, ellos se van a esforzar por hacer bien su papel, eh, y eso hace que el público, pues, ¿no? se imagine, ya complemente de repente las carencias técnicas que pueda tener la obra, ¿no? Por lo que estamos hablando de una época todavía, pues, del siglo XVI, donde el teatro, pues, no es tan desarrollado como lo es posteriormente, ¿no? Ya, entonces, esta frase tiene que ver con esto, chicos. ¿Ya? Que la imaginación del público va a suplir la falta de recursos técnicos de aquella época. Claro, como ellos actúan bien, el público ya pues también complementa con su imaginación, ¿no? Listo, entonces la clave era la D, 2D de dedo. Vamos a la pregunta 3. Dice, en el siguiente fragmento de la obra Romeo y Julieta de Shakespeare, dice, el siguiente fragmento alude a qué idea. Allá, ¿qué idea se muestra en este texto? Veamos. Habla Julieta y dice, oh Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre, o si quieres, júrame tan solo que me amas y dejaré yo de ser una Capuleto. Romeo aparte está escondido, dice, ¿continuaré oyéndola o le hablo ahora? Julieta continúa y dice, solo tu nombre es mi enemigo, porque tú eres tú mismo, seas o no Montesco. ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un hombre, o sea otro tu nombre. O sea, a Julieta no le importan los nombres, ¿no? O sea, esto significa que no le importa esta rivalidad entre Montescos y Capuletos. No le importa que Romeo sea Montesco, porque Montesco no es lo importante. Dicen, no es importante el nombre, Romeo es Romeo y punto, ¿no? Ya, todo esto tiene que ver pues con un tema de la obra. A ver, ¿qué marcamos, chicos? ¿Qué marcamos en la 3? A ver, los leo, me dicen la C, la C, la C. Ah, ya, todos me dicen la C. Claro, esto de el problema de la rivalidad de las familias va de la mano con las rivalidades políticas y enconos entre dos familias, ¿sí? ¿Ya? Esta rivalidad entre Montecos y Capuletos es política, porque ellos se disputan el poder, ¿no? Estos odios, estos enfrentamientos están originados por las luchas por el poder. Por ejemplo, ¿no? Tú sabes que Capuleto organiza una fiesta para Julieta, ¿no? El objetivo de esa fiesta no solamente es presentarla en sociedad,
sino comprometerla con un pretendiente influyente en esa ciudad, el conde París, que de paso es sobrino del príncipe de Verona, ¿no? ¿No? Entonces, ¿para qué? Para que los Capuleto tengan influencia, tengan poder en esa ciudad. Entonces, siempre está ese afán, ¿no? De el poder, las influencias, ¿no? La posición elevada, ¿no? Entonces, esas son rivalidades políticas, ¿correcto? A ver, vamos a la 4. Dice, lea el siguiente párrafo de la tragedia Romeo y Julieta de Shakespeare y marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. A ver, dice, a muerte, fin del infortunio y principio de la felicidad, sé bienvenida. No temas herirme en este instante, no prolongues mi vida un segundo. Y tú, mi dueño querido, Romeo, mi leal esposo, si es que aún sientes lo que digo, recibe a la que has amado fielmente y ha sido causa de tu fin violento. Yo te ofrezco gustosa mi alma, para que nadie goce después de ti del amor que supiste conquistar. ¿No? Y para que ella y la tuya, fuera de este mundo, vivan juntas por siempre en la mansión de la eterna inmortalidad. Mira lo que dice, para que nuestras almas, tu alma y la mía, fuera de este mundo, vivan juntas por siempre en la eternidad. Ya, este es un fragmento que muestra la parte en que ya Romeo ha muerto y Julieta ha decidido también morir. Por eso dice, muerte, ¿no? No, no tengas, no temas herirme, no prolongues mi vida, ¿no? Gustosa doy mi alma por ti, Romeo, porque tú también diste tu vida por mí, ¿no? Yo haré lo mismo, ¿no? Y a pesar que tú y yo vamos a morir o vamos a dejar este mundo, ¿no? Nuestro amor será eterno, dice, ¿no? O sea, la muerte no acaba con su historia, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta, chicos? A ver, tienen las opciones. ¿Cuál es la clave? Dedo, profesor, dedo, dedo. Muy bien, claro, la clave es la D, ¿no? El suicidio de ambos jóvenes no pone fin al amor apasionado que surgió entre ellos, ¿no? Esa es la respuesta. Correcto. ¿Ya? Julieta entonces se suicida por amor a Romeo, así como Romeo se suicidó por amor a Julieta, ¿no? Hay que marcar eso, ¿no? Hay que resaltar eso, chicos, de que no es un suicidio cualquiera, es un suicidio por amor. Incluso ellos tienen la conciencia, sobre todo Julieta, de que este abandono del mundo terrenal no acabará con su historia de amor, ¿no? Su amor será eterno, dice, ¿no? Eso es lo conmovedor, ¿no? Al final de la obra. Listo, vamos a la pregunta 5. ¿Qué ideas se infieren del siguiente texto, fragmento de Romeo y Julieta? A ver, habla Julieta y dice, marchaos, pues yo no pienso irme. ¿Qué es esto? ¿Un frasco en la mano de mi amado? El veneno ha sido su fin prematuro. Ah, egoísta, te lo bebes todo sin dejarme una gota que me ayude a seguirte. Te besaré, tal vez quede en tus labios algo de veneno para que pueda morir con ese tónico. Tus labios están calientes. Un guardia que está dentro dice, ¿por dónde, muchacho? Guíame. Julieta dice, ¿qué? Ruido. Seré rápida. Puñal afortunado. Voy a envainarte. Oxídate en mí y deja que muera. Julieta se apuñala y cae. Ahí está la escena en que Julieta se suicida, pues, ¿no? Y ha visto que Romeo se ha envenenado, ¿no? Hay un guardia que quiere entrar, ¿no? Julieta se apura para que no impidan su decisión y se apuñala, ¿no? Ya, a ver,
nos piden verificar estos enunciados. 1. Julieta corresponde al amor de Romeo con la misma intensidad que el muchacho. Claro, los dos son apasionados. Romeo es tan apasionado que se suicida por ella y ella hace lo mismo. ¿Sí? Tiene la misma intensidad de pasión, ¿no? Correcto. 2. Ninguno de los jóvenes se siente capaz de vivir el uno sin el otro. ¿Sí o no? Claro, por eso es que se suicidan, porque uno no puede vivir sin el otro, ¿no? 3. Ambos jóvenes amantes desean castigar a sus familias por la oposición a su amor. ¿Mm? O sea, este suicidio es porque quieren castigar a sus familias que se opusieron a su relación. No, no, no tiene que ver con eso. Ellos se suicidan porque se aman y punto, ¿no? 4. El amor es el sentimiento dominante en ambos muchachos. Claro, es un amor muy apasionado, ¿no? Correcto, en ambos. Ya entonces sería 1, 2 y 4, ¿sí? 1, 2 y 4. Ahí está. Clave cerebro. ¿Dijiste la C? Ah, ya, muy bien. La C. Listo. Pregunta 6. Atención con la pregunta 6. Jorge Luis Borges escribió: Shakespeare es el menos inglés de los poetas de Inglaterra, comparado con Robert Frost, ¿no? De Nueva Inglaterra, con William Wordsworth, con Samuel Johnson, con Geoffrey Chaucer y con los desconocidos que escribieron o cantaron las elegías. Es casi un extranjero. Inglaterra es la patria allá del Understatement, o sea, la patria de las reglas, de las normas, las convenciones establecidas, de la reticencia bien educada, ¿no? La hipérbole, el exceso y el esplendor son típicos de Shakespeare. ¿Qué característica de la obra de Shakespeare se evidencia en la opinión de Borges? Ya, ¿qué ha dicho Borges? Que primero Shakespeare es el menos inglés de todos los poetas de Inglaterra. ¿Por qué? Porque todos los escritores, ¿no? Mayormente ingleses, se han ceñido pues a ciertas convenciones, a ciertas, digamos, normas, ¿no? Incluso, dice, a la reticencia bien educada. Claro, los ingleses son característicos porque son bien educaditos, bien modositos, bien puntuales, ¿no? Esa es la cultura inglesa, pues, ¿no? ¿No? Y Shakespeare es, dice, una especie de excepción. ¿Qué pasa con Shakespeare? Hay hipérbole, dice, ¿no? Acá hay un punto y coma. Acá hay un punto y coma, significa que lo que viene después es una idea ya complementaria. Hasta aquí es como son los ingleses, hasta educada es como son los ingleses. En cambio, en Shakespeare, ¿qué hay? Hay hipérbole, hay exceso, hay esplendor, dice, ¿no? Son típicos de Shakespeare. ¿Con qué características se relaciona esto? Profundidad psicológica, dominio del verso, belleza en el lenguaje, antropocentrismo. ¿Con qué características se relaciona, no? Esto de que Shakespeare es el menos inglés y tiene hipérboles, tiene excesos o pasiones, el esplendor, ¿no? A ver, ¿qué dicen, chicos?
Ya. A ver, hay que darle vuelta a la pregunta porque no es directa, ¿no? Noten cómo Borges comienza diciendo Shakespeare es el menos inglés de los poetas de Inglaterra. Incluso los compara con otros, ¿no? Él es diferente, ¿no? Él es diferente que los demás poetas ingleses, ¿no? ¿Por qué? Porque en Inglaterra, pues siempre han habido convenciones, ¿no? Una reticencia bien educada, dice, ¿no? En cambio, Shakespeare es pues apasionado, hiperbólico, esplendoroso, ¿no? ¿Ya? Y esto va de la mano con, podría ser belleza del lenguaje, podría ser, sí, porque dice que usa hipérboles, pero también habla de excesos, o sea, de pasiones, ¿no? De esplendor, ¿no? Ujú. Ya. Ya, chicos, esto tiene que ver con sus personajes, ¿no? Entonces que Shakespeare crea personajes que son pues muy apasionados, ¿no? Otelo, Macbeth, Romeo y Julieta, Hamlet, todos son apasionados, ¿no? Son hiperbólicos porque su conducta está, digamos, intensificara, ¿no? ¿Ya? Y muchas veces eso va a chocar con ciertos valores, ciertas convenciones sociales, sobre todo en Inglaterra. Estos chicos tienen que ver con sus personajes, ¿no? Sus personajes tienen esto de sus conductas apasionadas y eso va de la mano con la profundidad psicológica, que es una característica del teatro de Shakespeare. No te olvides eso, que él crea arquetipos de pasiones. Sus personajes son arquetipos psicológicos, o sea, arquetipos de conductas, ¿ya? Es la A, ya la respuesta es la A. Porque si solamente fuese, si hubiese dicho uso de hipérboles, metáforas, ahí sí tenía que ver con el lenguaje embellecido, pero aquí te habla de hipérbole, no se refiere al uso de la figura literaria, sino a la exageración de sus personajes, sus conductas exageradas o apasionadas, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto tiene que ver con los arquetipos de pasiones humanas, la profundidad psicológica. Vamos a la 7. Ya, aquí tenemos un texto donde habla el príncipe Escalus, ¿no? A ver, dice, esta carta prueba las palabras del monje. En ella se narran los incidentes de tales amores, la noticia de la muerte de Julieta, y aquí escribe Romeo que adquirió de un pobre boticario un veneno, con el que vino a esta cripta decidido a morir y reposar aliado de su amada. ¿Dónde están esos enemigos? Capuleto, Montesco, miren qué castigo ha caído sobre sus odios. Los cielos han hallado modo de destruir vuestras alegrías por medio del amor. Y yo, por haber tolerado sus discordias, perdí también a dos de mis parientes. Todos hemos sido castigados. Capuleto, oh hermano Montesco, dame tu mano. Esta es la viudez de mi hija, pues nada más puedo pedir. Montesco dice, pero yo puedo ofrecerte más, porque erigiré una estatua de oro puro, para que en tanto Verona se llame así, ninguna efigie sea tenida en tan alto precio como de la fiel y constante Julieta. Capuleto dice, tan rica como la suya tendrá otra Romeo, junto a su esposa, pobres víctimas de nuestra enemistad, ¿no? El príncipe dice, una paz lúgubre trae esta alborada. El sol no mostrará su rostro a causa de su duelo. Salgamos de aquí para hablar más extensamente sobre estos sucesos lamentables. Unos obtendrán perdón y otros castigo, pues nunca hubo historia más dolorosa que esta de Julieta y su Romeo. Ya. Y esta es la escena donde ya hay el reproche, ¿no? El príncipe les reprocha a los Capuleto y los Montesco, le dice, esta es la consecuencia de sus odios, ¿no? Estos chicos se amaron, pero sus odios provocaron que ellos terminen así, ¿no? Muertos, ¿no? Y Capuletos y Montesco sufren y hacen
promesas de hacer estatuas, ¿no? De oro en honor a sus hijos, ¿no? ¿No? Y comienza pues una reconciliación, ¿no? Aquí dice que Romeo y Julieta son víctimas, dice, de nuestra enemistad, de nuestro odio, ¿no? Ahí están admitiendo que ese odio entre familias, ¿no? Trajo pues muerte, ¿no? Dolor y muerte. Ya ve, dice, ¿a qué se refiere el texto anterior cuando el príncipe Escalu afirma que todos hemos sido castigados? Todos hemos sido castigados. A ver, nos dan tres premisas, ¿no? Tres premisas. Ah, ya, una corrección, chicos, me había olvidado aquí indicar una corrección. ¿Qué pasa? Que si lo dejamos así, no va a haber una clave definida. Aquí, en la pregunta 2, o en el enunciado 2, debería decir a su condición de pariente, no de Romeo y Julieta, no de Romeo y Julieta. Ahí debería decir su condición de pariente de Mercucio y Paris. ¿Ya? Ahí debería decir eso. ¿Ya? Mercucio, ya vamos a corregir eso, ¿no? Mercucio y Paris. Ya tú corrígelo. Bueno, esa es la aclaración que hay que hacer porque si no, no va a salir la clave, pues chicos. ¿Ya? Ahí debe decir Mercucio y Paris. Y eso va a ser correcto. ¿Por qué? Porque Mercucio y Paris son parientes del príncipe Escalus, ¿no? Y ellos mueren, pues. A pesar que no son Montesco ni Capuleto, ellos mueren, ¿no? Ellos mueren, por eso dice, todos hemos perdido. Ustedes, yo también he perdido parientes, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ahora, la primera idea dice, a la idea renacentista de que sin amor no hay armonía y el mundo se desarticula en medio del caos. Claro, ellos al final llegan a la conclusión que este odio, ¿no? Entre familias que se opone al amor de Romeo y Julieta, ¿no? Ha provocado destrucción, ha provocado muerte. O sea, sin amor no hay armonía. Ese es el mensaje de fondo, ¿no? El odio solamente trae destrucción y muerte, ¿no? Esto sí se relaciona con lo que dice el príncipe Escalus. Y en la 2, habiendo hecho esta corrección, la 2 también sería válida, ¿ya? Pero con esta corrección, ¿no? Si no, no va a haber clave. La 3 sí no pasa nada, ¿no? A que no cobró dote por el casamiento de los jóvenes, nada que ver con lo que dice el texto, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta aclaración, ahora sí la clave sería 1 y 2, ¿ya? 1 y 2. Porque si no hacemos esta aclaración, la clave sería solo 1, ¿no? Y no hay clave que diga solo 1, ¿no? ¿Ya? Bien, la 8, hagamos la 8. ¿Cuál es la conclusión, según el texto de la pregunta anterior, que podríamos obtener de la obra Romeo y Julieta? Conclusión de lo que dijo el príncipe. A ver. Seguramente me vas a decir la D. Claro que es la D. El odio irracional conduce a los hombres a su destrucción, o sea, a la muerte, ¿no? Claro, ellos son víctimas. Romeo y Julieta son víctimas de este odio irracional entre sus familias, ¿no? Muy bien. De la clave, vamos a la 9. Pregunta 9. Completa el siguiente enunciado. Romeo, protagonista de la tragedia Romeo y Julieta, decide suicidarse porque... ¿Por qué Romeo decidió quitarse la vida? ¿Por qué esa decisión drástica? ¿No? ¿Porque Julieta aceptó la propuesta del conde de París? No, no. Ella no está de acuerdo. Porque Fray Lorenzo le notificó el matrimonio de Julieta. No, no.
Julieta no se ha llegado a casar, ¿no? No le pueden notificar el matrimonio de Julieta. Ignora que Julieta ha fingido su muerte. Ah, esa sí puede ser, ¿no? Claro, él, ¿qué cosa cree? Romeo cree que Julieta se ha suicidado de verdad. Él ignora que ella está fingiendo su muerte. Y como cree que está muerta de verdad, él se quita la vida, ¿no? Esa está bien, ¿ah? La D no dice, las familias enemigas no se reconciliaron, falso. Clave, 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 la C, ¿de acuerdo? O sea, el plan de la muerte fingida falló, pues chicos. Romeo no se llegó a enterar, ¿no? El mensajero nunca llegó a entregar el mensaje de Fray Lorenzo. Bien, pregunta 10. Dice Romeo, si con mi mano indigna he profanado tu santa efigie, solo peco en eso. Mi voz, mi boca, peregrino avergonzado, suavizará el contacto con un beso. Julieta responde, buen peregrino, no reproches tanto a tu mano, un fervor tan verdadero. Si juntan manos peregrino y santo, palma con palma es beso de palmero. Romeo dice, ni santos ni palmeros tienen boca, sí peregrino para la oración. Romeo dice, entonces, santa, mi oración te invoca, suplico un beso por mi salvación. Julieta dice, los santos están quietos cuando acceden. Dice Romeo, pues quieta y tomaré lo que conceden. Y la besa. Mi pecado en tu boca se ha purgado. ¿No? O sea, me has limpiado los pecados, ¿no? Julieta dice, pecado que en mi boca quedaría. Romeo dice, repruebas con dulzura mi pecado, devuélvemelo. Dice, y otra vez la va a besar, ¿no? Julieta dice, besas con maestría, dice, ¿no? ¿Cuál es la actitud de Romeo respecto de Julieta según el texto anterior, fragmento de la tragedia? La actitud de Romeo respecto a Julieta. O sea, ¿cómo ve Romeo a Julieta? Mira cómo le habla, ¿no? Cómo le dice, ¿no? Le dice que tiene una santa efigie, varias veces, ¿no? Entonces mi santa, ¿no? Suplico un beso por mi salvación, ¿no? ¿No? O sea, si me aceptas un beso, se salva mi alma porque tú eres una santa, dice, ¿no? ¿No? Con este beso me has purgado todos los pecados, dice, ¿no? ¿No? Ya, entonces, ya tenemos una idea, ¿no? Claro, si revisa las opciones, la actitud de Romeo respecto a Julieta es verla pues como una especie de, de santa a la cual hay que venerar, pues, ¿no? O sea, la idealiza, pues, ¿no? La idealiza a Julieta. Clave correcta, A de avión, ¿no? Sí, en la 10, la respuesta es la A. Ya, chicos, solamente quería hacer alguna acotación en algunas preguntas de la domiciliaria, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjate la pregunta 2 de la domiciliaria. Ya sale la clave, pero hay que hacer una aclaración, ¿ya? Dice, ¿qué ideas son correctas respecto al romanticismo? Correctas. A ver, ¿se distingue por la exaltación de la imaginación y la subjetividad? Eso es correcto, ¿ya? Idealiza el mundo urbano y la civilización burguesa. ¿Qué dicen, chicos? ¿Esto es correcto? No, pero ¿por qué no es correcto? ¿Por qué la 2 no es correcta? Porque si recordamos, los románticos lo que idealizan es la naturaleza, no el mundo urbano, no la ciudad con todas sus convenciones o reglas, ¿no? ¿Sí? No se idealiza el mundo urbano, menos la civilización burguesa, más bien una crítica, un cuestionamiento al estilo de vida burgués, ¿no? ¿Ya? Entonces, la 2 es falso por eso, ¿no? Se idealiza la naturaleza y se cuestiona a la sociedad burguesa. La 3 enfatiza el culto al yo y la libertad creativa. Eso sí, ¿no? Esto es individualismo y libertad, ¿no?
4. Mantiene la preocupación didáctica mediante arquetipos románticos. Esto es falso, chicos. ¿Por qué falso? Porque en la literatura romántica, igual que en el Renacimiento, no hay fin didáctico. La idea no es transmitir valores morales. El fin didáctico, ojo, no es que haya un mensaje. Todas las obras tienen mensaje. Fin didáctico se dice cuando la obra transmite valores morales, ¿no? Y en el romanticismo más bien hay apasionamiento, hay rebeldía, ¿no? ¿Ya? Eso es falso. El fin es estético, el goce estético igual que el Renacimiento. Entonces, la secuencia sería verdadero, falso, ¿no? Por eso sale la C, ¿no? Sale la C. Bien, también quería que observemos la pregunta 3. Es un texto sobre el romanticismo. Dice, el romanticismo, un movimiento que significó en la cultura lo que el liberalismo en la política y economía, surge como una reacción contra los esquematismos predominantes en la literatura, así como contra el racionalismo de la Ilustración. Se distinguió por el culto a la libertad, la exaltación del yo, la revaloración de lo nacional, la idealización de la naturaleza, el satanismo inocuo y la estética de lo grotesco. ¿Qué idea respecto del romanticismo se infiere del texto anterior? Ya, ahí nos dan como clave la D, ¿cierto? Que es correcto. Claro, ahí lo que se plantea es que el romanticismo rompe con esquematismos anteriores, o sea, las normas, los preceptos del arte, la normatividad, pues, ¿no? Que habían planteado los autores del neoclasicismo anterior. Ya no olvides que el romanticismo es todo lo contrario del neoclasicismo anterior. O sea, rechaza el fin didáctico, las reglas en el arte, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere. ¿Listo? Entonces la clave ahí era la D. Sí se confirma que es la D. Ya, por aquí vi un texto interesante que también vale la pena aclarar. La pregunta 5, mira lo que dice la 5. Y el cielo contemplaba la osamenta soberbia, como una flor expandirse. La pestilencia era tan fuerte que sobre la hierba tú creíste desvanecerte. Las moscas bordoneaban sobre ese vientre podrido, del que salían negros batallones de larvas que corrían cual un espeso líquido a lo largo de aquellos vivientes harapos. ¿Qué rasgo romántico se aprecia en el fragmento del texto del poema de Charles Baudelaire? Ya mire, este poema, ¿de qué te habla este poema? Dice, hay una osamenta y que emite un olor pestilente, ¿no? Que hay moscas que están borboteando están pues, ¿no? Revoloteando sobre ese cadáver, ¿no? Hay un vientre podrido y salen batallones de gusanos, ¿no? Oye, eso de ahí no es pues algo bonito, algo agradable, ¿no? Más bien esto es chocante, ¿no? Un poema que te hable de un cadáver que se está pudriendo, lleno de moscas y salen gusanos. Esto es algo distinto, ¿no? A la poesía romántica sentimental, pero esto es otro tipo de poesía romántica, ¿ya? Donde se plantea que lo feo, lo desagradable o lo sórdido puede ser tema de la poesía, ¿ya? O sea, yo puedo hablar en un poema de algo desagradable, pero le doy, pues, ¿no? El estilo poético y algo que es sórdido lo vuelvo poesía, ¿no? Ya, esto es lo que se conoce como la estética de lo grotesco, ¿ya? La estética de lo grotesco. O sea que yo puedo asociar lo sórdido con lo bello, ¿no? Lo sórdido, lo feo, lo desagradable, como algo estético, ¿no? A eso se refiere la estética, que es un punto de vista nuevo que se da dentro de la etapa romántica, ¿no? Porque antes lo bello
era pues lo perfecto, lo hermoso, lo bueno, ¿no? Pero los románticos, no todos, ¿no? Algunos románticos van a plantear que lo sórdido, lo feo también puede ser estético, ¿no? ¿Listo? Bien, chicos, no sé si hay alguna consulta adicional, ya, porque con esto ya estaríamos cerrando la sesión. Ya, ya estamos, sí, 11:45, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, chicos? ¿Todo claro? Ya, si no hay preguntas, entonces quedamos aquí. No se olviden, muchachos, resolver, ya, en intranet hay preguntas que se programan semanalmente, ¿no? Y no esperes, pues, el sábado para recién hacerlo, ¿no? La idea es que lo hagas el mismo día de la clase, ¿no? Estás fresco con la explicación y lo puedes resolver fácilmente, ¿ya? Bien, chicos, entonces resuelvan la práctica del intranet y ya conmigo será hasta la próxima semana, ¿ya? Chao, chao.